Si tú ahorita quisieras lanzar una moneda, ¿qué pasaría? Tienes a los del Banco de México aquí en una semana tirándote la puerta para que pares. Esto no es solo en México, es en China, en Estados Unidos, donde tú quieras. Tú lanzas una moneda y te vas a la cárcel. ¿Cómo lanzas una moneda sin irte a la cárcel? Eso es el Bitcoin. Es una moneda descentralizada, no hay a quien meter a la cárcel. Lo que yo he notado a través de esta historia es los que más les cuesta entenderlo es a los economistas. A final de cuentas, ¿qué es lo que respalda una moneda? Es la confianza que tienen sus ciudadanos en la entidad que maneja esa moneda. El Bitcoin lo que hace es quita ese banco central y dice va a haber 21 millones de unidades y se acabó. La red es lo que respalda que no tengas más de 21 millones. ¿Y quién es la red? La red soy yo, la red eres tú, la red es Juan. O sea, la red somos creo que somos 60,000 personas que corremos nodos de Bitcoin, somos esa red. Cuando nos encontramos frente a una empresa exitosa, a veces no logramos apreciar el arduo camino que recorrió para llegar a donde está. Soy José Bielma, empresario, emprendedor e inversionista ángel en más de 70 startups. Te invito a sumergirte en las emocionantes historias que se esconden detrás de los emprendedores que hicieron realidad sus sueños o que fallaron en el intento. Crónicas del Capital. Tomás, muchas gracias por aceptar la invitación. Este es el 10º episodio de la temporada 2 y la verdad que mejor de terminar esta temporada contigo. Creo que eres una de las personas que más sabe, ¿no?, de Bitcoin en general en México. Y aparte, pues, también tu carrera como emprendedor fue en el mundo de Bitcoin, ¿no? Normalmente siempre hablamos con los emprendedores de su historia empresarial. Y en este caso es un poco diferente porque vamos a concentrarnos en Bitcoin ahora que estamos por llegar al hito, ¿no?, de precios que está llegando una moneda por casi $100,000. En términos de pesos y al tipo de cambio que está hoy, está casi arribita de 2 millones de pesos. Y es como una cosa que todo el mundo que ha seguido Bitcoin como que quería que pasara y decía que algún día iba a pasar, pero como que todo el mundo estaba como dudoso, ¿no? Tú eres ingeniero, estudiaste ingeniería mecatrónica. Y entonces toda la parte de software y eso te enseñaste a ti mismo. ¿Eres autodidacta o lo viste en la carrera? No, en la carrera llevas un poco, pero sí son bases y después te especializas. Ya. Tú empezaste una empresa que se llama Volavit. Volavit fue el primer, no era un exchange tal cual porque no tenías estas funciones avanzadas donde puedes poner condiciones de cuándo comprar, cuándo vender. Libro de posturas. Exactamente, todo este tema como GBM y Ameritrade y E-Trade y todas esas cosas. O en el caso de cripto, pues Coinbase o Kraken y Bitstamp y en México Bitso. Tú más bien era una cosa más sencilla, donde era como una casa de cambio, ¿no? Sí, como Coinbase originalmente, compras y vendes y ya. Y al precio de mercado. Y donde tú eras contraparte siempre. O sea, tú, como las casas de cambio, van y le vendes pesos y ellos te dan dólares de su balance. Y después vas y les entregas dólares y te dan pesos de su balance. Algo así hacía Volavit. No exactamente, porque cuando tú ponías una orden, nosotros poníamos la orden espejo en un exchange, un proveedor de liquidez. Pero eventualmente cuando crecieron sí tenías que tener Tienes que tener capital de trabajo para poder, porque el problema es, el cripto es rápido. O sea, hacer una transferencia de Bitcoin a China son segundos, pero mover dinero es lo que es muy lento. Entonces la parte de mover el dinero es lo que sí tienes que tener para poder front, ¿no? O sea, poner tú el capital antes. ¿Volavit en qué año lo empezaron? O sea, formalmente iniciamos así de que la primera compra se hizo en México fue en finales de febrero del 2014. Pero el proyecto empezamos un poquito antes, ¿no? Para prepararlo y lanzarlo. ¿Y antes de Volavit tú ya habías emprendido o no? Sí. ¿Qué habías hecho? Una constructora. Ya. ¿Y qué construías? Los talleres mecánicos de los penales de máxima seguridad de Felipe Calderón. Ya. ¿Y eso fue por una oportunidad o no te apasionaba el tema ni nada? No. Y ahí me di cuenta que la construcción es de lo peor que puedes hacer. Y entonces ya, porque el tema de Bitcoin eso sí te ha apasionado. Sí. Y iniciaste Volavit porque era un tema que te gustaba. Así es. Volavit estuvo operando, ¿qué? ¿10 años? No.
8 años, 9. 9 años. Y durante esos 9 años, digo, nos conocemos hace casi que 8 años. 2015 nos conocimos. 2015. Y a lo largo del tiempo yo más o menos seguí la historia de Volavit. Y me acuerdo que hubo años buenísimos, ¿no? Estos años como el 2017, que hubo como una subida muy grande en Bitcoin y en todo lo de cripto. Y después, bueno, fue cuando nació Ethereum o un año antes había nacido Ethereum y... 2017 fue cuando llegamos a $20,000. Fue el high de $20,000. El anterior, digamos, el pico anterior había sido de 1,200 o 1,300, después cayó otra vez, y después subió hasta 20, después cayó otra vez. Llegó a 67, 2021. 2021, y después cayó otra vez. Y en todos esos años, a todos los negocios, bueno, todos los lugares donde puedes comprar y vender criptomonedas, les iba muy bien, ¿no? Y después, cuando llegaba la caída, todos batallaban y les iba muy mal. Eso sufrió, bueno, sé que eso sufren todos los exchanges y también Volavit sufrió eso. Sí, claro. Y eventualmente, ¿qué pasó? Te cansaste porque Volavit cerró hace, ¿qué? 2 años. Un año, Hace un poquito más de un año. Y me imagino que fue por eso. ¿Se cansaron de que solo dependías de los bull runs o qué? No, esa es una parte, ¿no? Que tu agosto, en vez de ser en un periodo del año, es cada 4 años. Entonces, haces mucho dinero en el cuarto año y luego tienes que aguantar 3 años sin dinero, lo cual es muy difícil calcular flujos, ¿no? Pero en realidad el desgaste vino de la parte regulatoria y cómo está la situación en México, ¿no? Tuvimos auditorías de PLD, fuimos los primeros en México que les tocó auditoría de prevención del lavado de dinero de activos virtuales. Sí. Entonces, en una semana, 4 auditores de la UIF ahí. Además, como contexto, eso, si mal no recuerdo, se dio cuando hubo un hack del SPEI en Banorte y en otros bancos. No, eso fue antes. Esta auditoría fue en 2020. No tuvo nada que ver con el hack de Banorte. Porque me acuerdo que ahí hubo un problema porque la forma como sacaron estos ladrones el dinero fue que mandaron Space me parece que a Bitso o algún otro exchange. No fue así exactamente. O sea, eso es lo que el Banco de México tenía miedo que pasara. Ya. Pero no fue así. No lo sacaron por... No, nos querían cargar el muerto. O sea, oiga, ¿y qué pasa si a ustedes les pasa esto? No, pues estás hablando de hipotéticos, eso no pasó. Pero no fue así entonces. No. Es que eso es lo que trascendió en medios, ¿no? Sí, porque siempre le cargan el muerto a Bitcoin. Ese es el problema de los medios. Entonces se puso el ecosistema, digamos, todo el tema regulatorio empezó a ser demasiado pesado, me imagino. Sí, pesado, hostil. El regulatorio en México es hostil hacia criptoactivos y fue un desgaste y pues, tenemos otro emprendimiento que conoces que es mucho más blando, mucho más fácil y entonces se dio la oportunidad de vender como la propiedad intelectual de Volavit a un grupo que quería y entonces hicimos esa venta. Aprovechamos y ya te saliste del tema. Bueno, no me salí, o sea, yo sigo siendo advisor ahí, o sea, esto es mi pasión, el Bitcoin, ¿no? Entonces, sigo viendo ahí que hagan las cosas bien, pero ya no cargo yo con la responsabilidad. Y la empresa que sigue se llama MiFiel, que hace firma electrónica avanzada. Bueno, firma electrónica simple y avanzada, ¿no? Sí. Para transacciones de negocios. Ahora, sí, nuestro principal, digamos, mercado es financieras. Pero la vida te lleva otra vez. Nuestro producto ahorita principal es estructuramiento de deuda para que las financieras puedan obtener financiamiento y tokenizamos los pagarés y los ponemos en una blockchain federada del Bitcoin. Entonces regresamos otra vez a criptomonedas de manera indirecta y por eso ese es un buen emprendimiento porque tienes la parte padre, pero no tienes la parte regulatoria encima. Sí, pero ahí no juegas, digamos, con especulación en el precio de las criptomonedas. Es un tema más que lo usas como infraestructura. Tecnológico 100%. O sea, y esa es una empresa que sigue y ahí va, ¿no? Y tú sigues involucrado. El resto, tus cofundadores de Volavit, pues eran tus amigos, me imagino. Ahora están casados Hanna y tú y Genaro. Fue a la carrera, él estudió conmigo en la universidad. Y empezaron pues como empiezan los emprendedores, con amigos, ¿no? Pero a mí lo que me interesa explorar, y aprovechando que tú eres pues uno de los principales proponentes o expertos de Bitcoin en México, y aprovechando el hito, me gustaría hablar sobre Bitcoin, porque lo que yo me encuentro en el día a día, digamos, con lo que
Los entusiastas de cripto les dicen los normies, ¿no? La gente normal, la gente que no está metida. La verdad es que tiene un entendimiento muy malo de lo que es Bitcoin en específico y lo que son todo el tema de cripto o criptomonedas en general. Y eso hace que dos cosas en mi experiencia. En un tipo de personas que se pongan a apostar como si fuera el casino, ¿no? De forma muy irresponsable y un poco muy ignorante, ¿no? Y en otro tipo de personas que ni siquiera consideren estos activos como, digamos, como activos que tienen sentido tener o por lo menos estudiar o entender por qué nacieron y por qué podrían llegar a tener sentido, ¿no? O pueden tener sentido ya. Entonces, por eso sí, quizás es mejor empezar desde el principio. Y entonces la pregunta básica es, pues, ¿qué es Bitcoin? Bien, esa pregunta es donde todo el mundo truena. ¿Qué es Bitcoin, no? Entonces, cuando tú ves el origen de por qué se hace es, si tú ahorita quisieras lanzar una moneda, ¿qué pasaría? ¿No? Quiero TV o va a lanzar una moneda. Tienes a los del Banco de México aquí en una semana tirándote la puerta para que pares. De hecho, pasó con una alcaldía de la Ciudad de México, iba a hacer eso con los Obregones. Okay. Me invitaron de advisor, era un proyecto pésimo, pero un amigo de ahí, un amigo. Entonces fui y les dije, oigan, esto es ilegal, les va a caer Banjico. Y si busquen Obregones, Banco de México, les va a salir ahí la advertencia. Y también tienes el caso del Tumín, donde tienes en el Istmo hay una moneda que lanzan pues, en esa zona, pero ahí tienes dos artículos constitucionales peleándose que es, bueno, que solo el Banco de México puede emitir moneda, pero también tienes usos y costumbres, ¿no? de los pueblos originarios, y entonces ahí el Banco de México no ha podido aplastarlos y decir dejen de hacer esto. Entonces, esto no es solo en México, es en China, en Estados Unidos, donde tú quieras, tú lanzas una moneda y te vas a la cárcel. ¿Cómo lanzas una moneda sin irte a la cárcel? Eso es el Bitcoin. Es una moneda descentralizada, no hay a quien meter a la cárcel. Ok, es una moneda centralizada. No hay a quien meter a la cárcel porque quien la creó lo que hizo fue crear software. Exacto, y desaparecerse. Y desaparecerse. Y entonces creas una moneda que pues, es como nativa del Internet, existe porque existe el Internet y está funcionando en el Internet. Realmente no es tangible. Físicamente no existe. O solo existe en los servidores, pues, o en los mineros. No, está en la red. No son en los mineros, está en la red de computadoras que están conectadas haciendo que esto funcione. Y entonces, ¿cómo funciona? Tú tienes, se llaman nodos, entonces igual para los que sean más viejos, esta analogía les va a hacer sentido. Tú tenías Napster y cuando nace Napster, pero una fiesta y todo el mundo está, pero pues resultó que eso es ilegal. No puedes tú nada más bajar cualquier canción, ¿no? Entonces fueron con el fundador de Napster y le dijeron, o apagas esto o te vas a ir a la cárcel. Y Napster lo que era una red de computadoras. No era una red, era o sea, todos se conectaban a la misma computadora de Napster y ahí hacías el intercambio de los archivos de música. Ah, porque después las que siguieron después, que eran LimeWire, Kazaa. Esas sí eran ya. Exacto. Es la evolución. O sea, dicen, oye, aquí al de Napster le ponemos la pistola en la cabeza, paga esto. Paga este servidor. Y se acaba, ¿no? ¿Cómo evitamos eso? Y entonces hicieron estas redes donde tú corrías el cliente de Kazaa o el cliente de LimeWire. Esto es 2000, estamos hablando del 2000, y ¿no? te unías a la red, te conectabas. Y te conectas a la red. Entonces, si había, no sé, 20,000 computadoras corriendo Kazaa, pues era una red de 20,000 computadoras. Y para apagar la red, pues tienes que ir a todas esas computadoras y decirle, oye, apaga eso, apaga eso, apaga eso, apaga eso. Entonces, podías buscar ahí, me acuerdo, cualquier canción. Entonces, me imagino que el software buscaba lo que había en las computadoras de todos los participantes. Y entonces si había la canción de Coldplay o cual fuera el Radiohead o lo que sea, te decía, sí está la Radiohead. Entonces ya le decías, descárgala. Entonces se conectaba directo a la computadora del que la tenía en su disco duro. Tú te conectas, si tú la tenías, tú y yo nos conectábamos y pues no van a ir a tu casa y a mi casa y a todos a decir, oye, paguen esto. No es posible hacer eso, ¿no? A nivel legal. Ya. ¿Y BitTorrent era algo parecido a eso? Es que, bueno,
¿qué pasó con esas redes? ¿No? Las disqueras dicen, chin, el gobierno ya no nos puede ayudar a meter a la cárcel porque no quieren meter a 20,000 personas a la cárcel, ¿no? Entonces, ¿ahora qué hacemos? Contrataban compañías para que metieran ruido, entonces metían archivos falsos. Y entonces tú querías bajar la canción de Radiohead y en aquel tiempo internet era lentísimo. Entonces te tardabas media hora, la bajabas y puro ruido, ¿no? Y entonces, chin, y la que sigue, las hicieron inutilizables. Ya. Eso en mi computación se llama un ataque de tipo civil, en donde pretendes ser muchos y llenas la red de basura. Ya. Los torrents fueron la respuesta a eso, porque en los torrents otra vez tienes muchas computadoras y la diferencia es que tienen un mecanismo para que la gente converge en el archivo real y los archivos de ruido se mueren. Ya, ok. El Bitcoin... ¿Y cómo sabes que es el real? Porque la gente dice, este sí es real. Sí, exacto, porque si no es el real, lo dejas tú de estar seeding. O sea, tú lo quitas, esto no. Sí, lo borras y los torrents como funcionan, entre más gente lo esté poniendo, más popular se vuelve y ese es el que sale arriba y es el que descargas. Ya. Es como que la gente vota, este sí es bueno, ¿no? Porque después otra iteración que hubo en aquel entonces era la de Mega Upload. ¿Te acuerdas de Mega Upload? Pero Mega Upload era centralizado y se llevaron al pobre de Mega Upload Lab, tiene una vida muy difícil. Pero ese cuate sí. Kim.com. Lo subías y después compartías links Sí. para que alguien descargara y eran servidores de ellos. Sí, y se los apagaron. Y este cuate también es, por cierto, también está muy involucrado en cripto, ¿no? Sí, más o menos. Lo veo en Twitter. Sí. Bueno, y volviendo a Bitcoin, entonces. Entonces, esto te lleva a la siguiente respuesta, a la siguiente pregunta. Es, ok, ¿y qué lo respalda si no es tangible? Y entonces esa barrera de qué lo respalda es donde el 90% de la gente se queda, incluyendo economistas. O sea, llegan a eso y es que esto no puede valer porque nada lo está respaldando. Valor intrínseco, todos estos conceptos económicos que, y la parte interesante aquí es, lo que yo he notado a través de esta historia es, los que más les cuesta entenderlo es a los economistas. Porque traen un marco de pensamiento que les dice, o sea, ellos tienen como sus axiomas económicos, como los ingenieros tenemos las leyes de la termodinámica y todo tienen que respetar esas 3 leyes, hablando de mecánica, ellos tienen pues, sus axiomas y sus leyes, que según, dependiendo de la escuela de economía, porque también tienes diferentes, el Bitcoin no puede existir, ¿no? Según su modelo mental, ¿no? Entonces, te vas a qué respalda el Bitcoin. Y como yo lo ataco, como yo lo veo cuando alguien me lo pregunta, es, bueno, ¿qué respalda el peso? ¿Qué respalda el dólar? ¿Qué respalda las pinturas de arte que se venden 20 millones de dólares? ¿No? ¿Por qué esa pintura vale 20 y esta vale 12? ¿No? O 1,000 pesos. Y ahí te metes al tema del valor, que es un tema filosófico, es por qué algo vale. Los economistas, y los ves mucho en Twitter, ¿no? Los haters o los que todo el tiempo se la pasan comparando el Bitcoin con el Tulip Mania y todo eso, no están realmente dispuestos a tratar de entender y ponen como ejemplo pues que el dólar está respaldado por el ejército gringo o por la economía gringa, ¿no? O por las grandes empresas, por el gobierno. Y Bitcoin pues dicen no está respaldado por nada. Pero hagamos ese ejercicio. Entonces tú estás diciendo, una moneda de un país está respaldada por su economía, su gobierno, lo que tú quieras, ¿no? Entonces dices, bueno, en el caso de Estados Unidos te lo compro, pero Venezuela o Argentina, su moneda no vale nada. Hay una economía detrás, pero por alguna razón la economía no está respaldando la moneda. Entonces esa relación de que una economía respalda la moneda no es correcta. O sea, a final de cuentas, ¿qué es lo que respalda una moneda? Es la confianza que tienen sus ciudadanos en la entidad que maneja esa moneda. Y la política que lleva a cabo esa entidad. Justo, o sea, estás confiando que el Banco Central va a hacer su chamba bien. En México, antes del 94, no confiábamos en el Banco Central porque lo llevaban como si fuera una tortillería, ¿no? O sea, hacían lo que querían. Sí, porque lo que sucedía era entonces lo que sucede en Estados Unidos hoy, que el gobierno emite deuda y quien la compra es el Banco Central con nuevos dólares en Estados Unidos y aquí con pesos saliditos de la máquina, ¿no? La diferencia es que la masa de dólares puede soportar mucho más deuda que lo que tratan de monetizar en México, ¿no? O lo mismo pasó en Argentina. O en Venezuela, es la misma historia siempre. Entonces, al final de cuentas, cuando tú decides, voy a comprar euros, estás diciendo, confío en que el Banco Central Europeo no se vuelva loco y haga cosas que no debe. Es confianza, 100% en una entidad. El Bitcoin lo que hace es, quita ese banco central y dice, va a haber 21 millones de unidades y se acabó.
No va mañana a haber 43, que es lo que pasaba en México, ¿no? La masa monetaria crecía, se duplicaba en un año. Y entonces tú estás confiando ahora en un sistema, no en una entidad, no en personas, la junta de gobierno, sino en el software. Y bueno, y ahí es donde entramos al problema técnico. ¿Cómo garantizas que esos 21 millones de bitcoins no van a mañana moverle y decir, ahora son 42 millones, ¿no? Y sería el precio a la mitad. Ahora son 84. Ahora son 84 y tal, ¿no? Entonces, ahí me acuerdo, esto Jamie Dimon de JP Morgan, eso fue en una entrevista hace unos meses, dijo, pero ¿cómo sé que no va a regresar Satoshi y le va a mover a los números y van a ser 100 millones de bitcoins ahora, ¿no? Un economista aquí de Guadalajara en una entrevista hizo algo similar, planteó un problema similar, y ahí es donde entra no entender la parte técnica. Y el Bitcoin, por como hablábamos de estas computadoras que lo corren, ¿no? ¿Qué es el Bitcoin? El Bitcoin es la red, no necesariamente la unidad que es la moneda. Exacto. El Bitcoin como red. Que la red es lo que respalda que no tengas más de 21 millones. ¿Y quién es la red? La red soy yo. La red eres tú si tienes un nodo de Bitcoin en tu casa. La red es Juan. O sea, la red somos creo que somos 60,000 personas que corremos nodos de Bitcoin. Somos esa red. Y si regresara a Satoshi y dijera, ¿sabes qué? Súbanle, ahora van a ser 100 millones. Yo tendría que decir, estoy de acuerdo con eso. Vamos a descargar el nuevo software que dice que tiene 100 millones y lo corro en el nodo que yo controlo. Nadie lo va a hacer. O sea, ¿por qué haría yo eso? Sería contra mis intereses. Sí, porque al final de cuentas el software es el que corran los nodos. Exacto. Entonces el papel de los nodos es correr el software. Y entonces el papel de los mineros, ¿cuál es? El papel de los mineros es proteger a la red de que nos llenen de basura, como pasaba con Kazaa. Okay. Porque el minero lo que hace es que la gente que está haciendo transacciones propone transacciones. Y están ahí, como digamos, en el éter esperando a que sean procesadas y metidas en un bloque, ¿no? Que es como una blockchain, es una cadena de bloques de transacciones. Entonces, cuando los mineros, su chamba es agarrar transacciones, acomodarlas en un bloque, quemar muchísima electricidad, energía, o sea, dinero al final, porque pues, la electricidad cuesta, y el que logra atinarle a este acertijo matemático después de quemar mucha energía, su bloque se incluye en la cadena. Okay. Si tú produces un bloque falso, ¿no? Que dice, José tiene 27 millones de bitcoins, ¿qué va a pasar? Cuando llegue ese bloque a mi nodo, que tiene mis reglas que yo le puse, va a decir, no, va para atrás, y entonces toda la red va a rechazar ese bloque, y el minero que trató de meter esa falsedad en el sistema, perdió, porque te da una recompensa. O sea, si tu bloque se acepta por la red, te toca una recompensa de bitcoins, sí, que después venden para pagar sus operativos, ¿no? Si no te doy la recompensa, nada más desperdiciaste el dinero. Entonces el incentivo de los participantes y de los mineros es no meter basura, solo meter lo que es de verdad. El incentivo Porque del minero no le va a tocar el reward. Exacto. El premio. El premio. Entonces, el incentivo del minero es proponer bloques que los que estamos corriendo nodos aceptemos. Si me das un bloque que yo no acepto y los demás no aceptamos, pues perdiste el dinero y no vas a durar mucho haciendo eso, ¿no? Te vas a quedar sin lana. Ya. Ok. Entonces digamos que podrías decir hasta ahora que es una red entre personas que gestiona transacciones por internet, que corre un software que solo los participantes deciden cuál es y que los mineros son los que están llevando las transacciones y manteniendo la red. Y si no cumple las reglas, van a perder dinero porque todos los gastos de comprar servidores, computadoras, pagar la luz, contratar personas, se van a ir al caño. Ya. Ok, está claro. Entonces, o sea, el punto del Bitcoin es imposible o casi imposible cambiar la política monetaria. Entonces, cuando tú ves un banco central, si el banco central te dice, yo ya no voy a emitir más pesos, ¿qué pasaría con el peso? Pues lo más probable es que se fortalecería, porque hay menos pesos. Exacto, crece la economía, pero solo hay la misma cantidad de pesos. Entonces, si hubiera una manera de garantizar eso, pues todo el mundo correría esa moneda. Claro. Pero no se puede, porque te pueden cambiar una ley, pueden cambiar algo. Cambia el gobierno, cambia la ley, cambia la constitución, cambia el Congreso, como ahorita.
Sí, te cambian las reglas del juego. Entonces, cuando las reglas no son claras y sabes que pueden cambiar, pues entonces no puedes entrar de la misma forma que cuando te dicen, aquí hay 21 millones y cambiar las reglas, va a ser muy difícil. Entonces, digamos que también tienes una red que, digamos, tiene un efecto dado que todos los participantes están gastando para mantener la red, el premio tiene ese valor, por lo menos el valor de lo que se gasta, ¿no? No, porque ahí estarías derivando el valor del Bitcoin, o sea, de la electricidad que se está usando. Pero es al revés. Okay. Hay gente dispuesta a quemar electricidad porque el Bitcoin tiene valor. Entonces, la minería sigue, o sea, es eso, en Bitcoin dices, hash power, que es minería sigue al precio, o sea, hash follows price, o price follows hash. Y es el hash follows price. Y entonces el incentivo de los mineros es llevarse los rewards. O sea, te dice alguien, oye, pon seguridad aquí y te vas a llevar tanto dinero, tú echas tus números y dices, me conviene, y tú lo empiezas a hacer. ¿Y el incentivo de los nodos cuál es? No hay. Los nodos, pero operar un nodo es muy barato. Entonces, el incentivo de correr un nodo es porque te importa la red y no quieres que haya problemas, y porque te permite operar con cierta privacidad, porque tú puedes, o sea, si no tienes tú tu nodo, te tienes que conectar al nodo de alguien más, y ahí van a poder ver tus transacciones y saber cuánto tienes en tus wallets y tal, pero si tú tienes tu propio nodo, tú te conectas con tu propia computadora y ahí validas todo lo que tienes que validar. La visión original, o al menos esa es la narrativa de PayPal y X.com, la primera empresa que sacó Elon Musk, era de crear dinero nativo del Internet. Y en eso fracasaron, eso nunca lo pudieron hacer. Y digamos que en eso Bitcoin triunfó. Sí, y fracasaron porque tienen un ancla en jurisdiccional, o sea, es el PayPal y todos tienen el dinero está en un banco, ese banco está en una jurisdicción y los directores de ese banco, si los reguladores se enojan con ellos, pues pueden ir a la cárcel, ¿no? Claro. Y después el regulador puede cambiar las puede reglas. cambiar, sí. Y Bitcoin, China lo ha prohibido no sé cuántas veces, o sea, no puedes prohibir Bitcoin. Ese es el problema. O bueno, el problema para los reguladores, pero para nosotros es lo bueno. Ya está claro más o menos qué es, está claro quién lo hizo, que es esta figura mítica que lo creó y desapareció. Y es reverenciado, diría, como un genio y demás, ¿no? Y tiene estatuas. ¿Sí? De hecho, hay dentro de la red de Bitcoin, este cuate tiene un wallet donde tiene muchísimos Bitcoins que nunca se han movido. Exacto. Y que 1 millón de Bitcoins. Mucha gente especula que nunca se va a mover, porque seguramente, o puede ser que ya esté muerto esta persona. Nacen más o menos en 2008, es cuando se publica el white paper. Se publica en 2008 y en 2009 empieza la red. ¿Por qué 2009? Eso es interesante, ¿no? O sea, ¿cómo ves tú por qué en ese momento? Pues venías de la crisis financiera de 2008 y en el primer bloque de Bitcoin metió un mensaje en donde hace referencia al cuando Inglaterra hizo un bailout de sus bancos porque estaba yéndose todo al carajo. Y entonces también luego Satoshi no desapareció inmediatamente, estuvo activo, no sé, 2 años. Y puedes leer en los posts que hace por ahí, hay uno que dice que el problema de las monedas, digamos, normales o las que la gente conoce, es que dependen de que confíes en el Banco Central. Y esa confianza está llena de casos donde se viola la confianza. De abusos, ¿no? De abusos. Digamos, nada más como paréntesis, el abuso principal de un banco central es, digamos, el famoso debasement, que básicamente es emitir moneda, como es papel, o te cuesta cero. Entradas de ceros y unos en la computadora, pues como por arte de magia crean dinero de la nada, del aire, y eso crea inflación, ¿no? Hay un economista muy famoso que se llama Milton Friedman que dice que el fenómeno inflacionario es 100% un fenómeno monetario, ¿no? Sí, la inflación es 100% y en todos lados, siempre y en todos lados un fenómeno monetario. Que básicamente significa que antes había 1 millón de pesos y de un día a otro hay 2 millones de pesos sin que la economía haya crecido para justificar esos nuevos 2 millones de pesos en papel moneda, digamos. Y entonces con Bitcoin no puedes hacer eso. O sea, porque en Bitcoin la emisión de Bitcoins ya está preestablecida.
La política monetaria, es más, no hay política monetaria. Nadie puede decidir, ¿sabes qué? Imprime más. O sea, no se puede eso. Entonces, a diferencia quiero profundizar más en esto después, pero a diferencia de la moneda que emiten los gobiernos, que es inflacionaria, Bitcoin, porque su oferta es fija, o sea, lo contrario, que es deflacionaria. Sí, correcto. Incluso si ves la gráfica de Bitcoin contra el dólar, por ejemplo, o sea, el dólar va así, ¿no? No, como si es una caída así. El tema de la crisis es importante porque lo que pasó en 2007, 2008 y 2009 fue que se empezaban a emitir créditos hipotecarios a lo tonto, básicamente porque los bancos no se quedaban esa deuda, ¿no? A los bancos le emitían, Le apacaban. hacían todo, la formalidad, se la entregaban a la persona compraba su casa, pero después el banco la vendía en el mercado de valores a inversionistas. Y esos inversionistas eran fondos de pensiones, endowments de las universidades, fondos soberanos, qué sé yo, ¿no? Bancos, bueno, algunos bancos europeos que compraban ese papel. Y al final de cuentas, los inversionistas, la gente, porque después se lo iban vendiendo cada vez más abajo hasta que terminaba digamos, en las cuentas de gente pues, que ni sabía qué era, ¿no? Así es. Y pasó lo que tenía que pasar, que pues la gente no puede pagar esas. No podías tener 4 hipotecas, una persona que ni siquiera ganaba tanto. Porque muchas personas solo están especulando, porque compraban las casas, había hipoteca, después las flipeaban más, porque las vendían más caras y se hizo una burbuja inmobiliaria hasta que eventualmente tronó. Y lo que sucedió en ese entonces es que un chorro de bancos estuvieron a punto de quebrar porque de repente el capital que tenían en ese papel pues valía cero. Y entonces si quiebran los bancos, pues lo que sucede es que quiebra todo, porque las empresas, las personas, los gobiernos, todo el mundo tiene su dinero en esos bancos. Correcto. Y Too big to fail. Y si el banco quiebra todo. Entonces el sistema se cae. Sí. Y entonces el gobierno americano principalmente, pero también algunos gobiernos europeos tuvieron que intervenir. El coreano también, todos tuvieron que... Y básicamente lo que hicieron es que rescataron a la banca. Y ojo ahí, cuando dice rescatar, eso es lo importante aquí. Cuando tú tienes una crisis de crédito en el sector privado, el Banco Central es lo que le llaman el lender of last resort. Es el último que va a prestar. ¿Y por qué puede ser el de last resort? Porque pícale, genera el dinero y préstale a todos o dale a todos para que no colapse todo. Que eso fue lo que pasó. Justamente. Y en COVID fue lo mismo. Y entonces hubo mucho enojo, hasta hubo movimientos como el de Occupy Wall Street, sí, donde la gente estaba muy enojada, muy encabronada. Porque decían, oye, ¿por qué salvaron otra vez? Nadie acabó en la cárcel, todos estos abusos quedaron impunes, el gobierno tuvo que entrar y ahora creaste el incentivo de que ahora sí los bancos ya saben que si vuelve a pasar, los van a volver a rescatar. Entonces promueve el mal comportamiento y la gente normal lo está sufriendo porque hubo una crisis económica, todas las empresas tuvieron que correr gente, la economía se cayó, la gente pues, sufría, perdieron sus casas y sin embargo no había pasado nada. Entonces había un disgusto, digamos, generalizado por el abuso tanto en los bancos como el gobierno, ¿no? El sistema monetario en general, yo creo, ahí vas como al sistema financiero monetario. Entonces en ese contexto fue cuando nació Bitcoin. Así es. Como una respuesta, digamos. Sí, es totalmente, o sea, no sabemos porque no nos lo dijo, pero por las cosas que dejó, es una tesis totalmente, te la compro, pues, ¿no? Que quizá fue como, oye, estos cuates ya se pasaron de lanza, vamos a tratar de hacer una alternativa de sistema monetario. Así es. Que nadie pueda abusar. Así es. Una cosa que es importante, más o menos ya he explicado lo que es, cómo se hizo, por qué, pero una cosa que está antes, como parte del research que siempre hago, estaba viendo que según ChatGPT, que podría tener errores porque ChatGPT va y hace búsquedas en el internet, hay alrededor de 300 millones de usuarios de Bitcoin en el mundo, más o menos. No me sorprende. Me llamó la atención que en México un artículo de Forbes o de Fortune, no me acuerdo cuál de esas empresas, estima que el 13% de la población adulta es usuario de Bitcoin. O ha comprado, o ha tenido, o tiene, digamos, en diferentes
montos, ¿no? Y en LATAM es como de 55 millones. Que en términos de LATAM, en LATAM hay como 750 millones de habitantes, más o menos. Eso quiere decir que más o menos el 7% de las personas en LATAM tienen Bitcoin. O sea que un chorro de gente, la mayoría de la gente no tiene Bitcoin, porque hay 8,000 millones de personas en el mundo, ¿no? Y de esos números hay que tomarlos con un grano de sal, porque muchos son gente que entra cuando sube muchísimo. Las burbujas. Le meten a que shitcoin acá y que el Dogecoin, no sé qué, y acaban trasquilados. Y entonces entran en la métrica de que tienen cripto, pero no vuelven a tocar cripto 4 años. Claro, hasta que vuelva a subir. Hasta que vuelva a subir. Entonces, una cosa que digamos que es otra cosa que es interesante, que sí ha habido adopción, digamos, en nuestro contexto. Hay un país en nuestro continente que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal, que es El Salvador. Sí. Incluso El Salvador, el presidente Bukele compró, o bueno, no sé si fue él o el Banco Central, realmente no sé quién. El país. Pero el país o el gobierno, no sé quién empezó a comprar Bitcoin. Y le tiraron fuerte, especulativo, ¿no? Sí. Y recibió muchísimas críticas porque estaba renegociando la deuda. Le estaban condicionando su renegociación el Banco Mundial a las compras de Bitcoin. Y la gente decía, oye, este cuate está loco, ¿cómo se le ocurre comprar Bitcoin si está renegociando la deuda? Y él se mantuvo como firme y dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar, y se acabó. Y ahorita que Bitcoin está alto es como, tenía razón. Sí. Y otra cosa que es importante en el contexto hoy y que digamos que es lo que ha movido un poco las aguas, el precio, es que el presidente electo en Estados Unidos, Trump, se convirtió, hizo como un pivot muy cañón, porque antes era anticripto totalmente, y ahora es totalmente a favor de Bitcoin en general, y de Bitcoin específico y de cripto en general. Y aparte de que quiere hacer regulación muy amigable para todas las empresas de Bitcoin o de cripto, y para, digamos, se quiere mantener a la vanguardia en la tecnología y demás. Y una cosa que quiere hacer es una reserva estratégica tipo lo que hizo Bukele en El Salvador, para que Estados Unidos pueda comprar Bitcoin en el mercado abierto y tener una reserva, no sé de cuántos, creo que dijeron 1,000,000. 1,000,000 de Bitcoin. No sé cuánto. Quieren vender oro del Banco Central para comprar. Bueno, estaba leyendo en Twitter que mucha gente estaba diciendo, o no sé exactamente qué está proponiendo Loomis de Wyoming. No sé si lo que está proponiendo es que el Banco Central emita dólares nuevos. No, que la Fed venda parte del oro que tiene y compre Bitcoin con eso. Y entonces como que estos ciclos de Bitcoin, ahorita otra vez estamos así como digamos, un nuevo ciclo alcista, puedes llamarlo de esa forma. Sí. Y entonces la pregunta es, o sea, ya vimos cómo se construyó, digamos que un poco es un movimiento que los gringos llaman grassroots, ¿no? Que viene de abajo hacia arriba. No lo crearon las elites, digamos, o sea, lo creó la gente. Y sobre todo empezó cuando los que empezaron fueron gente técnica, ¿no? O sea, eran ingenieros, algunas personas que eran científicos, creadores, ¿no? Desarrolladores de software. Y le fue haciendo sentido a mucha gente. Entonces fue de forma gradual y de forma gradual y de forma gradual. Y entonces la pregunta es, se compara mucho con el oro, ¿no? En realidad con cualquier forma de dinero que no sea por obligación estatal. Cuando tú ves cómo las sociedades adoptan dinero, no sé, en México el cacao, luego en los de Estados Unidos, los nativos estadounidenses usaban conchas, en unos lugares cuentas de vidrio. O sea, la sociedad converge en decir, ¿sabes qué? Esto vale y esto es nuestra manera que intercambiamos. Y por eso viene que el valor es subjetivo. O sea, tú llegas y ves que están usando conchas de dinero y dices, estos tontos, ¿no? Como que las conchas son el dinero de la sociedad. Pues es un tema subjetivo. Y entonces, entre más gente lo va usando, es como una alucinación compartida que tenemos, ¿no? Yo le doy valor a algo ahorita, ¿no? En 2013 le daba valor a Bitcoin, nadie le daba valor. Pero luego tú te subes, yo también le doy valor. Y luego y entre más gente le da valor, pues más valor, o sea, es un efecto de redes, pues. Porque mucha gente lo compara, hablando un poco del oro, y esta comparación sigue saliendo y todo el tiempo sale y sale. Que mucha gente dice es que es el oro digital. El oro es valioso porque nos pusimos de acuerdo que es valioso, porque bueno, tiene ciertas propiedades.
que es maleable, o sea, fácilmente puedes hacer cosas con él. Durable. A temperatura baja, ¿no? Ujú. No tienes que poner los hornos así. No se pierde, digamos que dura. Aparte brilla, está bonito, es amarillo y la gente le gusta. Se usa para joyas y para otras cosas. Aunque no es tan fácil transportarlo porque es muy pesado. Si quisieras transportar mucho, por ejemplo, ¿no? Pero entonces la gente lleva muchos miles de años, antes de Bitcoin, por ejemplo, muchísimos miles de años usándolo como reserva de valor, ¿no? Sí, la humanidad convirgió, bueno, no toda, ¿no? Pero gran parte de la humanidad convergió a que el oro era lo que usábamos para intercambiar valor. Y hay países que, bueno, un tiempo las monedas estatales, las monedas del gobierno estaban respaldadas por oro. Sí, Hasta claro. hace no mucho, pues. Hasta 1971. Exactamente. Que por cierto, mucha gente sigue pensando, hablando de lo que la gente cree, mucha gente sigue pensando que Que las hay oro en el monedas Banco de México. estatales están respaldadas por oro. Pero la realidad es que ya desde hace muchos años las monedas estatales no están respaldadas por nada. O sea, puede que los bancos centrales tengan oro, porque sí lo tienen. Pero no es para respaldar, es distinto. Lo tienen como de reserva, ¿no? Porque quieren... Sí, porque para poder pedir créditos, el oro lo puedes poner como un colateral. O también, si necesitas, si tu moneda está depreciando, tú puedes tomar tus reservas para salir a defender tu moneda. O sea, Para mantener el precio. sí, para comprar de tu moneda. Si tienes muchos dólares, usas dólares para comprar tu Si moneda. alguien quiere atacar tu moneda vendiendo, tú puedes salir a comprar. Exacto. Absorber lo que él está tratando de hacer. Utilizas el oro, por ejemplo. Exacto. Bueno, y otra cosa del oro que es importante mencionar es que hay países que están locos, absolutamente locos por el oro. Y todo su dinero o lo ahorran en oro. Como la India. El caso de la India es un caso. México no es tan así porque en México es difícil conseguirlo. Es caro. O sea, por ejemplo, la gente, todo el mundo quiere tener centenarios, pero es muy difícil comprarlos y el precio al que se vende, El al que se spread. compra es demasiado grande. Sí. Y mucha gente no, cuando ve eso dice, no manches, o sea, me van a fregar, ¿no? Entonces, Es poco líquido el mercado. exactamente. Pero digamos que en ese sentido, la narrativa de Bitcoin como oro digital ha agarrado peso. Es la narrativa que ahorita es la que está moviendo digamos, esta subida de precio, esa es la narrativa. Pero una cosa que sí te quería preguntar, porque hace tiempo leí el white paper que escribió Satoshi Nakamoto, el fundador de Bitcoin, donde lo que él quería hacer era un peer-to-peer, o sea, una red de pagos más que una red de reserva de valor, ¿no? Es que eso es una interpretación. Lo que pasa es que él dice es a peer-to-peer cash network, algo así, ¿no? Pero hay que entender qué está diciendo por cash. No quiere decir que sean pagos necesariamente. Están haciendo... Satoshi Nakamoto no hizo esto en un vacío. De hecho, él en el white paper cita a varias personas, unos que siguen vivos como Adam Back. Y entonces, cuando tú vas con Adam Back, ya entras a los cypherpunks de los 90s. Y cuando ellos hablan cash, están hablando de dinero fuera del gobierno. O sea, porque el cash físico te permite estar fuera de las instituciones. Entonces, están hablando de una forma de intercambiar valor que sea como el cash que tú usas cuando no quieres que Hacienda vea que estás comprando algo, ¿no? Claro. Claro, no es que nosotros lo hagamos, pero... No, cuando hay gente que hace eso, sí. Ya, ok. Entonces lo que tú dices es, Satoshi realmente no está hablando de que fuera a hacer micropagos. No, o sea, menciona eso y tú puedes ver blog posts en los foros donde Satoshi estaba activo. Pero Satoshi, la del Banco Central es, o sea, tiene una cita muy famosa sobre bancos centrales. Va tirándole al Banco Central. Entonces tú dirías que el caso, porque también lo ves mucho en muchos críticos de Bitcoin, dicen, oye, es que Bitcoin no tiene utilidad, pues porque yo no veo que pueda pagar mi Coca-Cola o que pueda pagar mis tacos con Bitcoin, entonces pues no sirve, no cumplió su objetivo, ¿no? Sí, ese es el de no es dinero. Es muy común entre economistas decir, el Bitcoin no es dinero, ¿no? Entonces, ahí la respuesta es, estás viendo, porque antes del dinero así que obligaban gobiernos, que es algo muy reciente, el dinero fiat, como se llama, es muy reciente, te vas al resto de la historia de la humanidad, y el proceso de monetización de un activo, o sea, que una sociedad converja, que esto es el dinero, no pasa en 15 años, son procesos largos. Y entonces le dices al economista, mira, estás viendo
un activo que está en proceso de monetizarse vía fuerzas de mercado. O sea, no es de a huevo, ¿no? Como un gobierno dice, aquí el peso mexicano es tal o el nuevo peso, lo que tú quieras. Entonces, no le puedes pedir que en 15 años ya te puedas ir a todos lados y comprar con Bitcoin lo que tú quieras, ¿no? No, o sea, es un proceso. O sea, sí es cierto eso. Yo sí creo que es un proceso. De hecho, o sea, nosotros pensamos en la historia que está escrita y la que conocemos. Pero si te vas un poquito más atrás, el ser humano lleva, según los científicos, 200,000 años tal cual como humanos. Y nosotros quizá conocemos de los libros de historia los últimos, ¿qué? 4,000. Sí, desde la historia escrita, ¿no? Que será que 4,000 antes de Cristo. ¿Y qué pasó en los otros 196,000? Entonces, seguramente lo que sucedió en ese entonces, bueno, digo, los seres humanos éramos, según los científicos, nómadas, y eventualmente la agricultura fue lo que hizo que fuéramos, digamos, dejáramos de ser nómadas y fuéramos sedentarios. No sé si sedentario es la palabra correcta, pero que nos quedáramos en un solo lugar. Y entonces el fenómeno del dinero empezó a ser necesario, ¿no? Bueno, creo que según lo que leí, que los científicos dicen que dejamos de ser nómadas hace como más o menos entre 15,000 y 10,000 años. Sí. Entonces ya cuando estás haciendo actividades agropecuarias, ¿no? Ya tienes ganado, siembras maíz o siembras trigo o siembras lo que siembres, siembras frutas. Eventualmente se empezó a hacer necesario transferir. Oye, te especializas. Lo que pasa es que la sociedad se especializa. Cuando te vuelves sedentario y pueden producir comida para todos los demás, la sociedad se empieza a especializar. Yo soy granjero y yo mantengo a todos comidos y no muertos de hambre, y yo voy a hacer zapatos. Y entonces... Y la especialización genera surplus, que se llama exceso, ¿no? Que sí, sobra. Y también genera que, oye, yo hago zapatos, pero yo quiero comer tu pan, ¿no? Tu trigo. Entonces, ¿quieres un zapato? No, ahorita no me interesa un zapato, mijo. Ven en 3. Estoy viendo zapatos ahorita. Entonces, quiero comer. Necesitas encontrar una mercancía intermedia que todos usemos para, cambio mi zapato por esta mercancía intermedia que yo sé que el granjero va a querer. Claro, y también conforme fue desarrollando la tecnología y los humanos se podían transportar a distancias largas por el mar, por ejemplo, porque se desarrolló la tecnología marítima. Y eventualmente a lo mejor los fenicios hacían, qué sé yo, sembraban trigo y allá sembraban sorgo, o sembraban maíz, bueno, maíz era de América, pero sí, cualquier otra cosa de... Sí, centeno. Lo que sea, centeno, algodón, qué sé yo. Entonces llegaba acá con algodón y, oye, te doy algodón de trigo, no, un chingo de algodón, ya no quiero. Entonces por eso nace la necesidad de tener dinero, ¿no? Así es. Se llama la coincidencia de las necesidades, the coincidence of wants. Tenemos que hacer que lo que tú y yo queremos coincida, si no, no podemos comerciar. Y por eso al principio es lo que decías ahorita, o sea, pues usaban todo tipo de cosas. Trueque, y eventualmente donde había, en las sociedades más desarrolladas terminaron usando metales preciosos, como oro y plata, y los usaban porque eran más o menos difíciles de sacar de la tierra. Exacto, porque si yo lo puedo sacar a raudales... no vale nada. Digamos. No vale nada. Entonces valía porque como era los pesos. Escaso, exactamente, valía porque era escaso y porque es difícil. Exacto. Sí, porque tú estás cambiando tu trabajo por esto que te van a dar. Y es una manera de proyectar tu trabajo al futuro. Ahorita trabajo y lo guardo para luego yo poder comprar algo. Pero si el que acá puede estar haciéndolo me está devaluando todo el trabajo que yo hice me lo destruye al emitir más conchitas, ¿no? Si estamos hablando de conchitas marinas. Y entonces una crítica que se le hace al Bitcoin y que sí, yo creo que sí tiene cierta razón, que tiene que ver con la respuesta que diste es, oye, ¿cómo puede ser reserva de valor y cómo puede ser, digamos, una unidad de cambio o unidad de medida si todo el tiempo está fluctuando? Que todo el tiempo de repente, bueno, lo último que pasó en 2021 llegó a estar casi en 67,000 o algo así. 67, pasó 67. Y en 2022 cayó a 12 o 13. Sí, estuvo a 12 o 13. Una mega oportunidad de compra. Pero mucha gente no lo ve así, mucha gente dice, oye, pero ¿qué tal que cae a 2? Sí. O hay muchísima gente que dice, oye, se va a ir a 0, no vale nada. De hecho, hoy leí una crítica todavía más, esa es más novedosa, no la había escuchado tanto, que dice, el Bitcoin es inmoral porque no produce nada. Okay. Esos recursos que se destinan al Bitcoin podrían destinarse a hacer empresas nuevas.
Ah, pero pues entonces las secadoras, ¿no? Las secadoras son inmorales, porque pues es para que seques tu ropa en vez de ponerla en en un tendedero, ¿no? O sea, Pues entonces, volviendo al tema, bueno, eso ya nos desviamos, pero volviendo al tema de la volatilidad. Es un hecho que Bitcoin en toda su historia ha sido un activo muy volátil. claro. Si lo ves de largo plazo, pues el precio ha ido subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, pero no se mantiene estable. No, y no lo vas a tener porque estamos hablando de un activo que se está monetizando vía fuerzas de mercado, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale un Bitcoin? O sea, no nos hemos puesto de acuerdo. Y hasta que no nos pongamos de acuerdo todos, pues va a tener mucha volatilidad porque se llama el price discovery. Estamos tratando de descubrir cuál es el precio de esto. Y va a haber volatilidad y no hay forma. Y si no tuviera volatilidad, entonces no va a llegar a los niveles que llegaría, porque Oye, otra cosa que es importantísima, eso, estoy de acuerdo con eso y sí, es una idea y seguramente eventualmente vamos a encontrar el precio, pero 3 millones de dólares por Bitcoin. eso es lo que dice Michael Saylor, ¿no? Que va a valer por lo menos 3 millones Por de lo dólares menos en los 3 siguientes, millones. en 2040 y tantos, no me acuerdo qué año. Una cosa que es a la que quería llegar ahora es que el Bitcoin es muy volátil, pero es muy volátil y se ha convertido volátil en periodos más o menos predecibles. Ujú. Y casi siempre son ciclos de 4 años. O sea, Ujú. un año sube, sube, sube. Y después, un año sube, después el otro año sube, sube. El tercero más o menos sube poquito y ya después cae muchísimo. Y después otra vez. Y eso se ha repetido desde que nació. Y me gustaría que expliques por qué. ¿Por qué esos 4 Cada años? 4 años coincide en el algoritmo, o sea, en el software que corremos en los nodos. Para tú llegar a una emisión total de 21 millones, pues tienes que empezar a disminuir los bitcoins que se van generando en cada bloque que se le dan a los mineros como recompensa. Entonces se llama el halving. Cada 4 años, más o menos, se, se parte a la mitad o se disminuye en la ¿Se mitad. reduce? Se reduce, es la palabra correcta. Se reduce a la mitad la recompensa que tienen los mineros. Entonces, o sea, cuando inició eran 50 bitcoins por bloque minado. Después, 4 años después, 25. Y entonces, estas subidas de precios 2017, 2021, 2024, bueno, 2020 fue cuando empezó, coinciden con los halvings de Bitcoin, porque es un supply shock. Tú, de estar produciendo 900 bitcoins, estábamos haciendo antes del halving de este año, pasa el halving y ahora solo se generan 450 nuevos bitcoins. Entonces tienes un supply shock que hace que se vaya el precio hacia arriba. Ya. O sea, em, el reward se reduce, pero los mineros siguen gastando lo mismo en mantener la red. Puede que sí, puede que no, depende. O sea, puede que sea más barato, pero el punto es que ahora ya nada más se generan 450 bitcoins nuevos al día en vez de 900. Una cosa que a mí me preguntan mucho conocidos, amigos, es, oye, pero si compro Bitcoin y después los quiero vender, ¿sí se pueden vender? Es un mercado muy líquido. Y la respuesta es, o sea, ¿quién es el principal proveedor de liquidez en el mercado? ¿Quién vende? Los mineros son uno de los, históricamente eran de los principales. Ahorita se ha roto un poco el modelo, no bastante, pero no son ya los mineros los principales. Vas a tener gente que compró hace mucho tiempo, que llega a 90,000 y dice, pues Ya. voy a vender un poquito para comprarme mi mansión o lo que tú Ya. quieras, ¿no? Voy a comprarme un Lamborghini. Un Lamborghini, sí, que es lo que se supone debes hacer. Y entonces, pues, del lote es como, oye, quiero comprar oro, pues se lo vas a comprar a alguien que tenga oro, o sea, una contraparte. Entonces, digo, me imagino que de ahí viene el supply shock, ¿no? O el choque de oferta, porque si los mineros vendían 900 y son los que vendían porque Principales vendedores. necesitan pagar la luz y necesitan pagarle el sueldo, Son forced sellers, ellos tienen que vender. tienen que vender. Y antes vendían 900, pues ahora solo pueden vender la mitad. Y si la demanda por Bitcoin sigue igual y no cambian otras variables, pues la gente va a estar dispuesta a pagar más por esos 450, ¿no? Y entonces, Por unidad, pues. históricamente, hay cierto grupo de personas que en el mundo de Bitcoin les dicen hodlers o holders, ¿no? Pero le dicen hodlers por Sí, sí, es sí. una larga historia del internet, un meme, digamos. Sí, un meme. En Bitcoin la mitad de las cosas son memes. Y estas personas no venden No. a ningún precio. También les dicen Diamond Hands. Y sale en toda la historia esta de la película de estos cuates que
que estaban especulando con GameStop, ¿cómo se llaman los? Sí, los Wall Wall Street. Street Bets. Sí. El Kitty, no sé qué, que también decían de Diamond Hands, de que no vendas, ¿no? Sí. Estos hodlers o holders generalmente es gente que está realmente convencida de que tiene sentido que exista una alternativa monetaria al dólar, al euro, al yen, tal, al peso, tal. Y entonces ellos creen que de veras no lo van a vender porque va a seguir subiendo, ¿para qué lo vendo ahorita? Entonces de alguna forma están especulando. Digo, compras una acción y estás especulando. O sea, todo el mundo especula en todo lo que hace al día, ¿no? Claro, o sea, la especulación tiene una... Es inherente al ser humano. Es totalmente inherente, pero... Desde que ves el Buen Fin y dices, oye, ahorita el celular está 1,000 pesos más barato y lo van a subir después, estás especulando al hacer eso. De hecho, pero tiene una connotación negativa en el lenguaje natural. Eso ya es distinto. O sea, la gente tiende a ver que la especulación es mala. Tendrías que preocuparte primero por lo más importante y especular es como jugarle a la ruleta o jugarle al póker o qué sé yo, ¿no? A los dados. Y entonces tiene esta connotación de que es muy malo, ¿no? Sí. Pero especialmente en México. Pero ciertamente la gente especula con todo lo que hace. Cuando compras un inmueble estás especulando. Nadie compra, voy a comprar este inmueble para que baje de precio. Nadie nunca piensa así. De hecho, al revés, la gente compra un inmueble para mantener valor o para crecer. Exacto. Una inversión. Especulas que va a subir, ¿no? Subirá más o menos que la inflación, pero va a subir. Y entonces, un poco lo que sucede en el Bitcoin, me imagino que por eso estas subidotas, es que la gente no vende, y de repente los que quieren comprar no hay. Solo hay 21 millones. Cuando no hay, pues entonces empieza la puja. Exacto. Oye, te ofrezco 10, no, 10 es muy poquito. Bueno, 10.50, no. 11, 12. A 12 yo te vendo, ahí está. Oye, pero quiero más. Y entonces así es literalmente lo que sucede en el mercado cuando estás... Con cualquier acción, con cualquier futuro, de cualquier commodity, ¿no? De petróleo, de lo que tú quieras. Digamos, esta dinámica del mercado y como no se pueden emitir más bitcoins, es lo que hacen, ¿no? O como esta dinámica de que sube y sube y sube. Sí, lo que pasa es que o sea, por primera vez la humanidad tiene un activo que sabes exactamente cuántas unidades, porque el oro no sabes. O sea, el oro cuando el precio sube mucho, ¿qué pasa? Se vuelve rentable ir más profundo en la tierra y sacar más oro. Entonces, tú subes el precio, aumentas la producción de oro y entonces al echar más oro al mercado, pues baja el precio. Y así con cualquier cosa que se te ocurra, ¿no? Pinturas de un artista, lo que tú quieras. Pero el Bitcoin no. El Bitcoin no le importa eso. O sea, el Bitcoin son 21 millones y se acabó. Entonces, tú dices, oye, solo va a haber 21 millones. ¿Voy a ser el único que me quede sin un poquito de Bitcoin? ¿No? O sea, soy el único que no tendrá .1 Bitcoins. Divídelo entre 21 millones de personas. Pues. Y entonces un poco lo que empezó, bueno, entiendo que por lo menos cuando empezaron parecía como que era un experimento. Vamos a ver si jala. Parece que este cuate, ya sea este grupo de personas que crearon Bitcoin, que es Satoshi Nakamoto, pensaron como en todo, ¿no? Pensaron en varias cosas, pero muchas cosas hubo que arreglarlas. O sea, no fue inmaculado, sí hubo muchos tropiezos. E inclusive yo no estoy seguro que Satoshi entendiera exactamente cuál era el impacto de lo que estaba haciendo, ¿no? Como los que hicieron Internet. Cuando diseñaron Internet en los 70, no se imaginan que íbamos a estar haciendo un podcast aquí mandándolo por Internet. Claro. Originalmente cuando crearon, ¿qué es el DARPANET? El DARPANET que con TCP/IP se hizo. Era antes de TCP/IP. Estaban tratando de encontrar una forma de que si había una guerra nuclear, podía seguirte comunicando el gobierno, la continuidad del ejército, el gobierno, y que pudiera... Y por eso crearon el Internet, que originalmente era una red solo para el ejército. Militar, sí. Entonces digamos que podrías decir, con un grado más o menos de certeza, que cuando empezó Satoshi era un experimento, a ver si jalaba. Y lo que resultó ser un experimento, pues parece que funcionó. Digo, ha tomado tiempo, pero funcionó, ¿no? No es mucho tiempo. Si lo piensas en como 15 años, no es mucho. Porque y eso es un poco lo que yo diría. Hasta hace algunos pocos años todavía todo el mundo lo seguía tratando más o menos como un juego, como un
como un experimento, pero parece que ya no es un experimento. Este es el primer ciclo en donde tienes gente como Larry Fink de BlackRock diciendo, oye, esto es, o sea, aquí hay algo, ¿no? O Charles Schwab, el CEO de Charles Schwab, que dijo, me arrepiento de no haber puesto atención a esto antes, ¿no? Cuando estas mismas personas hace 5 años se burlaban, ¿no? Exactamente. Y decían que esto era... que las cosas que platicamos, que, oye, solo lo usan los criminales. Sí. Porque bueno, ese caso de uso tampoco podemos negar que existió. ¿Cuándo fue cuando empezó Pirate Bay? ¿Se llamaba o cómo se llamaba? No se llamaba No, es de Silk Road. Silk Road. Silk Road era... 2011. Silk Road era una página de internet que no vivía en el internet abierto, que vivía, ¿cómo se llama? Tor. En el internet oculto. Sí, Tor, la red Tor. Ok, en una red que se llama Tor, donde podías comprar drogas, podías comprar armas, podías contratar gente, asesinos a sueldo. Se supone, esa parte en teoría, pero es la narrativa, ¿no? Sí. Pero efectivamente lo que sí sucedía es que la gente compraba drogas. Sí. Y no, o sea, no podías pagar con tarjeta de crédito porque los emisores de tarjeta, los procesadores, ¿no? Entonces no duras mucho vendiendo drogas para aceptar tarjetas. Ellos atienden a sus... Entonces ellos sí ven, oye, ¿pero a qué te dedicas? Oye, vendo drogas. No, yo no te puedo... Mi red no la puedes usar. No, y además queda un rastro y te meten a la cárcel muy fácil, ¿no? Si usas algo así. Entonces usaban criptomonedas. Sí, exacto. Y de las criptomonedas que usaban, también usaban Bitcoin. Sí. De hecho, creo que solo usaban Bitcoin. Solo usaban Bitcoin. En ese, ¿no? Porque luego hubo otros Alphabet y hubo varios distintos donde ya aceptan Monero y otras cosas. Y en ese entonces todo el mundo pensaba que Bitcoin era una red que era, que no había forma de identificar, que era como anónima. Que era anónima, ¿no? Y resultó ser falso. Y ahorita, o sea, y la pregunta que te haría ¿es anónimo o no es anónimo? No, no es anónimo, es seudónimo. O sea, porque si no tomas precauciones, es fácil que ya con nuevas herramientas puedan ligar tus transacciones y ver qué estás haciendo. Entonces, es muy peligroso como criminal usar Bitcoin. Y justo, o sea, lo que tú decías del Bitcoin solo se usa para, o sea, no digo que tú digas, ¿no? Sino lo que se ha escuchado, que el Bitcoin solo se usa para crimen. Hay un estudio de la Interpol salió en 2022, en donde analizan y la conclusión es, sí, el Bitcoin se usa para crimen como cualquier activo. O sea, la gente lava dinero con lo que sea, ¿no? O sea, con barcos, con autos, con lo que tú quieras. Sí, con pesos, con dólares. Con pesos, con euros. Sí, ni se diga con pesos y dólares, ¿no? Pero que cuando lo tomas como porcentaje de actividad económica, las criptomonedas, aquí voy a decir Bitcoin, su proporción de uso ilícito contra uso lícito es mucho menor que del sistema financiero tradicional. Entonces, sí es un riesgo, pero es un riesgo que sacan y hacen desproporcionado cuando en realidad donde realmente pasa una mayor proporción del lavado de dinero es en el sistema financiero tradicional. Entonces, digamos que podrías decir que se llevan a cabo delitos con criptomonedas. Sí. Igual que con cualquier otra moneda. Menos proporcionalmente menos. Porque sí lo puedes. Sí, porque rastrear. Si no, exacto, a muchos criminales los han agarrado porque encuentran una transacción rara y luego pueden ligar todo. Sí, porque todas las transacciones quedan registradas en una red pública. Desde la primera. Sí. Y siempre puedes ir a ver dónde estaban. Toda transacción de Bitcoin está registrada para quien sea que la quiera revisar. Y entiendo que hay empresas que se dedican ya a identificar, digamos, carteras con personas. Sí. De tal forma que... En Volavit teníamos una. Okay. Nos dejaba ver perfectamente, o sea, los clusters, podíamos hacer análisis muy pesados. De hecho, o en un caso, gente de la UIF nos pidió ayuda porque ellos no tenían ese software. Entonces, oye, Tomás, Tú podías ver quién era probablemente ese wallet. Podíamos ver a dónde, había un caso de algo y podíamos ver un clúster de a dónde, o sea, muchos hubs, dónde estaban llegando los fondos al final. Okay. Y entiendo, bueno, esto lo leí en Twitter y no sé qué tan cierto es, pero que la CIA, la National Security Agency, todas estas agencias gringas de law enforcement, ¿no? De policiales, digamos, ellos tienen software que casi pueden ligar todos los bitcoins a una persona. Sí, ese software pueden hacer estos pero análisis. no nada más ver clústeres, sino que
Así casi, Tomás Álvarez, estos son. Sí, porque, o sea, pueden ver, ¿sabes qué? José hizo una transacción desde esta IP. Bueno, vemos una transacción desde esta IP. Le piden al proveedor de internet de quién es esta IP. Esa IP es de José y ¡prac! Ya te ponen Y ahí. después también ven, hoy se transaccionó con Coinbase o con Bitso. Sí, van con Bitso. Oye, Y este güey, sí es este güey, sí. Y entonces ya te ligan todo. sí, exactamente. Es peligrosísimo. O sea, si eres un criminal y usas Bitcoin, la vas a pasar mal. Porque te van a cachar. Te van a cachar. Y cuando te cachen es todo lo que hiciste. No Claro. solo ese No solo delito uno, específico, sino sino toda la historia. El siguiente tema que me interesa, que de las cosas que platicábamos antes, he escuchado mucho el argumento de que, oye, ¿por qué Bitcoin vale si hay 1000 criptomonedas? O 2000 criptomonedas, no sé cuánto. Y todos los días nace una. No sé si viste en Twitter estos días que un chavito creó un meme coin. $30,000 y se peló, ¿no? Que la publicó, creo que la hizo en Solana o no sé dónde. En esta red que es un blockchain que se llama Solana. Que ni siquiera sé si sea un blockchain ya en el sentido que Bitcoin es un blockchain, pero bueno, en estas redes cripto que emiten criptomonedas. Y la vendió y la gente la compró y se salió con $30,000 un chavito de 12 años o no sé cuánto. Y este argumento un poco va en el sentido de que, oye, sí, ok, solo hay 21 millones de bitcoins, a lo mejor eso nunca va a cambiar, pero hay 90 millones de Ethers, 260 millones de Litecoin, no sé cuántos millones de Solana, y te vas la lista de que lo puedes ver ahí en CoinMarketCap, ¿no? Y hay no sé, no diría miles, pero sí hay cientos, ¿no? Entonces, oye, pues, ¿por qué vale entonces Bitcoin si hay muchísimas redes? ¿Qué contestarías a eso? Yo miraría la analogía de la pirita. La pirita, el que le llaman el oro de los tontos, ¿no? Okay. Entonces, es un metal que se ve como oro, pero no es oro. Entonces, tú puedes agarrar y pintarme, agarrar plata y ponerle una capita de oro, pero al final no es oro. Entonces, ¿qué sucede? Hiciste un comentario que le diste al clavo, dijiste Solana. Yo ya no sé si eso es una blockchain o no, ¿no? Si tu blockchain tiene 23 nodos, 24 nodos, volvemos a política monetaria. ¿Qué tan fácil es coordinar a 24 personas? Decirle, oigan, ¿saben qué? Mañana duplicamos la cantidad de bitcoins, de Solana, ¿no? ¿Sí o no? Y entonces se coordinan y lo hacen. 24 no es mucho. Hay consejos de empresas más pequeñas, más grandes, ¿no? Entonces, Bitcoin es el único que tiene, son como 40 o 50 mil nodos. No hay forma de que logres empujar un cambio de ese tipo en la red. Entonces, Bitcoin fue el primero, es el más descentralizado. Y aquí la descentralización importa en el sentido de que entre más descentralizado es tu sistema, más difícil es meter cambios. Y entre más difícil meter cambio, más confianza te da meter tu dinero ahí. Es como Suiza. ¿Por qué todo el mundo mete su lana en Suiza? Porque pasar una ley en Suiza es más fácil, yo creo que hacer que la tierra gire al otro lado por la manera en que funciona Suiza. Porque es democracia directa. Es democracia directa, entonces todo lo tiene que votar toda la gente, entonces básicamente no pueden cambiar leyes, entonces están en un sistema legal que lleva 100 años con modificaciones mínimas. Da mucha confianza. Eso pasó en Ethereum, ¿no? Que como quien sigue controlando la red de Ethereum es el Satoshi Nakamoto de Ethereum. Y entonces él de una forma sigue mandando sobre lo que se debe hacer. Su voz tiene mucho peso. Y todo el mundo le hace caso. Y Ethereum pasan, esto que yo te decía, los hard forks, que son cambios que si no haces se rompe la red. Pasan uno cada 6 meses. Y te dice, y son cambios radicales. Son cambios radicales y todo el mundo se alinea y hace lo que es. Entonces dices, pues, ok, tendrán nodos, pero si todo el mundo hace lo que dice este compa, entonces, ¿qué importa, no? Sí. Él es la junta de gobierno. En Bitcoin no existe eso. No. Porque Satoshi desapareció. Sí. Ya no sabes quién es. Ajá. Nadie va a llegar. Bueno, sí, hay loquillos que han dicho, yo soy Satoshi, pero nadie les hace caso porque nadie le cree. La prueba, digamos, para saber que sí es Satoshi sería firmando con las llaves de esos bitcoins. Con las llaves. Y nadie lo ha hecho. Nadie lo ha hecho. Ok, entonces, el argumento de que hay muchísimas cripto, pero... Solo un Bitcoin. Solo un Bitcoin. El otro argumento que a mí siempre me ha molestado un poco, y a mí... y me ha molestado porque es como una moda. Sí. Todo el tema de ESG, ¿no? Que ESG es environmental, and social governance, ¿no? O algo así. Es esta idea de que las empresas tienen que hacer el bien
y de que no basta con perseguir su fin de lucro o su fin de negocio, sino que también tiene que buscar que no haya contaminación y también tiene que buscar que haya igualdad entre las personas, y cosa que a mí se me hace, con todo respeto, absurdo, ¿no? Una empresa no es eso. Para eso está el gobierno, por ejemplo, o cada persona en su vida privada hará lo que sea, pero las empresas no deberían tener esas obligaciones. Ya suficientemente difícil es tener empleados, pagarles, cumplir con las regulaciones actuales. Hacer algo que la gente quiera. Exacto, está produciendo valor social, ¿no? Porque todas las empresas pues están produciendo algo, si no, no existirían. Exacto. Y están haciendo el bien por medio de su fin último. No, pues según esta corriente que aparte se ha hecho pues casi ley, ¿no? Porque BlackRock y otros de estos fondos le exigen a las empresas que ahora tienen que cumplir con estos objetivos. Y entonces se puso de moda decir que en parte es cierto, que consume mucha energía y que entonces Bitcoin, que no sirve para nada y que no tiene valor, aparte está destruyendo el planeta, ¿no? Y entonces me gustaría saber qué opinas tú de ese argumento. Es un argumento, tiene muchos problemas, muchos niveles, ¿no? Desde que alguien decida qué tiene valor, o sea, en qué se puede usar la electricidad y en qué no, ¿no? Regresamos al caso de las secadoras. Estaba leyendo que como el 17% de la electricidad en Estados Unidos son secadoras. Secadoras de pelo. No, de ropa. De ropa. Los europeos no usan secadoras, ¿no? Entonces, para ellos, no, ¿cómo va a ser posible que usen secadoras? Dirían, eso es inmoral. ¿Cómo vamos a desperdiciar toda esa electricidad? Están matando el planeta con eso. Pero le preguntas a un gringo y te dice, no, pues, oye, ¿cómo mi secadora? Las luces de Navidad, también Navidad está leyendo, el gasto de luz de árboles de Navidad es alto, o sea, se vuelve una parte importante. Sí, sobre todo en Estados Unidos, que no toda la gente, pero compiten las colonias, ¿no? En los suburbios. Sí. Para ver quién decora con más luces. Sí, entonces, pues puedes decir, ¿sabes qué? Eso es un uso estúpido de electricidad y podrá ser sí o no, pero a final de cuentas tú pagas tu electricidad y tú decides cómo la usas, ¿no? O sea, no, pues yo la quiero para esto, a mí me gustan mis luces, ¿no? Entonces, el Bitcoin es lo mismo, o sea, es que el Bitcoin no sirve para nada, bueno, no sirve para nada para ti, pero para los que sí nos importa, estamos dispuestos a que se use electricidad en eso, como tú en tu ropa la secas en lavadora, ¿no? Y pero el argumento ahí luego es, hay un beneficio, o sea, el Bitcoin ha mostrado un beneficio en electricidad en que cuando tienes fuentes de electricidad atoradas, que se llama, que por ejemplo en El Salvador, ¿no? Tienen geotérmico, pero sus clientes son Honduras, Guatemala, nadie quiere electricidad, ¿no? Eso, o sea, no la necesitan, porque no son países industrializados. No sí, viven de café y de... Está creciendo la economía, viven de commodities. Entonces, pues tienen geotérmico, pero la electricidad no se puede exportar a menos que tengas un cable a tu vecino y se la vendas, ¿no? Y aún así es difícil porque la corriente sí, va decayendo. Pierdes la eficiencia va decayendo conforme la distancia de las líneas. Entonces, pues pones tu planta geotérmica y te pones a hacer electricidad para los mineros de Bitcoin. Entonces, ya como que puedes tú, aunque tu fuente de electricidad esté en un lugar muy remoto, pones, ¿no? Lo mismo pasa acaba de pasar un caso bien chistoso en Noruega. Había un pueblo en el norte de Noruega con su planta de electricidad, es una presa. Hidroeléctrica. Se pone un minero de Bitcoin, llega en un trato, baja la electricidad para todos. El alcalde de la ciudad, no, ¿sabes qué? Hay que sacar Bitcoin. Lo sacan y suben los precios de la electricidad. ¿Por qué? Porque la hidroeléctrica tiene que estar produciendo, ¿no? Y entonces el Bitcoin agarra en la noche, que no necesitas tanta electricidad, se come esa demanda extra y amortiza los costos de la hidroeléctrica. Porque la hidroeléctrica requiere CAPEX, o sea, tuviste que invertir muchísimos millones de dólares en hacer la pared, en hacer los hoyos, las turbinas, los chorros de dinero en cables, y eso alguien lo tiene que pagar. Exacto. Y lo termina pagando el usuario. Sí. Al que hizo la inversión. Entonces, cuando dices, producen tanta electricidad, que si solo fueran a alimentar un pueblito, saldría demasiado caro. O sea, pon tú que la hidroeléctrica puede producir 100 unidades, pero el pueblo solo demanda 50. Entonces, entre los 50 tenemos que amortizar todo eso. Llega el minero y dice, yo compro lo que ellos no usen, el resto. Y entonces ya puedes amortizar la inversión mucho más rápido. Entonces, los mineros de Bitcoin suelen ir a lugares de ese estilo. Porque obviamente si me conecto aquí en Guadalajara a la CFE, carísimo, no sale. Porque aquí me estoy peleando aquí falta electricidad, no sobra. Pero los lugares donde sobra electricidad, los mineros de Bitcoin ayudan mucho a mantener estables esas inversiones y redes. Sí, la energía eléctrica en México es muy cara en comparación con otros países. Sí. Eso es importante, pero aún si no fuera así, yo iría más lejos y diría, ¿quién va a decidir en qué sí se usa la luz y quién no?
Y entonces, el mismo argumento podrías decir del Internet. Sí. Porque el mundo está lleno de data centers que tienen alojados el contenido de Netflix, el contenido de Amazon, el contenido de Disney Plus. Y eso también tienes que mantenerlo frío porque si no se queman los servidores. También necesita muchísima electricidad para enfriar y para mantener prendidos pues, todo, las luces. Y entonces eso, ¿por qué nadie dice, oye, qué inmoral Netflix? Pues, ¿Por qué tiene tantos servidores? No ¿Cuánto está gastando en luz? Sí, no puedes dejar que alguien decida cuál es el uso moral de la electricidad, porque si te toca que es un menonita de Pensilvania, esos que usan caballos, va a decir, ¿sabes qué? Toda electricidad es inmoral, apaguen todo. Pero lo mismo, o sea, ¿cuánta electricidad y cuánta energía eléctrica utiliza el ejército americano? Pues imagínate, o sea, es tan grande y ¿cuánta electricidad usa el Pentágono? Oye, pero el Pentágono se usa para crear guerras, qué inmoral, apáguenlo. Oye, pues no mames, no es así. No es así. Justo esas críticas vienen de un sector específico del espectro político, que es como quieren decirle a la gente cómo usar y no usar los recursos, ¿no? Y otro argumento y que me gustaría saber eso, si fue cierto o no, porque tú estabas en el mundo del intercambio, ¿no? Entre moneda de gobierno y criptomonedas, que había un argumento que ya no lo escuchas tanto ahorita por cómo ha crecido, pero lo escuchabas mucho el último ciclo. Y ese argumento era, oye, está probado que el 80% de las transacciones de compra y venta de Bitcoin son falsas y que solo están dándole vuelta a la lana para inflar artificialmente los precios. Y ya este ciclo ya nadie habla de eso. O sea, ¿qué pasaba en ese entonces? ¿Era verdad eso? Bueno, a ver, tú cuando inicias un dinero o un mercado, vamos a llamarlo un mercado, pues la profesionalización de la gente que está corriendo los exchanges y todo eso era baja. O sea, era gente, unos de ingenieros de computación se pueden hacer y no meten las salvaguardas para prevenir justo este tipo de manipulación de mercado. Eso, al final de cuentas, es una manipulación del mercado. Y sí lo puedes tener, spoofing orders, en donde pones órdenes artificiales o llenas el order book de cierta forma para influenciar el precio. Pero conforme se va, y no lo escuchas ahora porque conforme se va profesionalizando, pues eso va disminuyendo porque los actores que hacen eso, pues la gente dice, no, yo no voy a participar en ese exchange porque pues si así operan, imagínate, nos va a dar mi dinero. Está manipulado. Está manipulado. No, me voy a ir a operar con los que están haciendo las cosas de mejor manera, ¿no? Entonces como que se va limpiando solito eso. Ya, entonces en un momento sí pasaba, digamos. Sí. O sea, yo no tengo ejemplos claros de que pasaba, pero no dudo de que pasaba. No me sorprendería. Ya. Pero ahorita ya es algo que ya Sería muy difícil. está superado, ¿no? Sí, es muy difícil. Porque ahorita ya hay compradores Institucionales que hacen mucho due diligence, que se meten bien a ver con quién están transaccionando, que piden ciertas garantías. Entonces es más difícil hacer eso, mucho más. Un fenómeno que es reciente no sé si empezó este año o a finales del año pasado, es los ETFs. Principios de este año. A principios de este año. Fíjate, se pasa bien rápido el tiempo y de repente esto va así. En el mundo de cripto, un año son 10, es como Interstellar. 7 minutos aquí son 20 años allá afuera. Que es tan reciente lo de ETF, pero básicamente lo que es un ETF, porque mucha gente también no sabe qué es un ETF, entonces, nada más para poner en contexto, un ETF es un fondo, como cualquier fondo, que junta dinero, pulea dinero y después con ese fondo cumple un fin. Hay fondos para invertir en bienes raíces, hay fondos para invertir en capital. De las fibras, por ejemplo. Hay fondos, exactamente, las fibras son fondos, hay fondos para todo tipo de cosas. Y estos ETFs son fondos que tienen cierto objetivo. Por ejemplo, hay un fondo que busca replicar el comportamiento de un índice del mercado de valores. Entonces, el S&P 500. Entonces, ese fondo junta dinero y después va y compra tal cual el índice. Entonces, 10 acciones de Apple, 8 acciones de Amazon, tal. Así es de las 500 empresas más grandes, hasta que más o menos ese fondo, el precio de ese fondo se comporta como se comporta la bolsa. La muestra, ¿no? Uh-huh. Y después ese fondo, a su vez, hacia atrás emite acciones, como si fuera una empresa. Y la gente compra y vende esas acciones en el mercado de valores. Entonces, lo mismo hicieron con Bitcoin. Hicieron un fondo, cuyo objetivo es replicar el precio de Bitcoin. Entonces, lo que hace ese fondo es junta dinero y después sale y compra Bitcoin en el mercado. Y lo guarda.
Sí, como de oro, pero de Bitcoin. Exactamente. Y emite acciones hacia atrás y la gente puede ir a comprar al mercado de valores acciones con su broker de preferencia y las guarda o hace lo que quiera con ellas. Eso es un fenómeno nuevo porque la autoridad americana no lo había permitido hasta recientemente. Y el efecto ha sido gigante porque mucha gente que a lo mejor decía, oye, yo no quiero comprar Bitcoin en directo, se me van a perder mis llaves privadas, que eso no hablamos, que me gustaría nada más al final que lo repitieras o que nos dieras una idea de cómo funciona. Y dice, no, que yo no quiero que se me pierda. Hay tantos casos de gente que se les perdió su llave privada, se le perdió el dispositivo y hay muchos casos de gente que se le olvidó la contraseña. Entonces yo no quiero lidiar con eso, pero sí quiero comprar un ETF y tener mis acciones con mi broker de forma segura y jamás voy a perder esos bitcoins, pero sí se va a replicar el precio, ¿no? Y eso ha aumentado, digamos, la demanda. Entonces, como ha aumentado la demanda también y la oferta se ha mantenido pues fija, pues el precio ha aumentado. Y después también hay un rumor de que algunos países están comprando Bitcoin para hacer reservas. Bután lo está haciendo ya. Bután creo que tiene $1,000 millones en Bitcoin. Así lo mandaste. Nadie sabía. De repente, Sí. tenemos $1,000 millones en Bitcoin. Cabrón. Y después... El Salvador. El Salvador. Y hay un rumor ahí en Twitter y en X y en redes sociales de que los países árabes, ¿no? Arabia Saudita, Emiratos Árabes y algunos de estos pequeños sultanatos, ¿no? Como Qatar y otros, han estado comprando para hacer sus reservas porque ya se dieron cuenta que sí tiene sentido. Sí. Hay un dicho que dice, todo mundo compra el Bitcoin al precio que se merece. Porque mucha gente entonces dice, y entonces la pregunta de todos es, y la pregunta que seguramente tú recibes todo el tiempo y a mí también algunas personas me la hacen es, oye, pero ya se me fue, ¿tiene sentido comprar todavía? ¿Qué responderías ante algo así? Eso justo me pasó ahorita en una reunión de exalumnos de mi preparatoria, me preguntaron eso y entonces les dije, a ver, aquí levanten la mano cuántos tienen Bitcoin. Eran 3 de 30. O sea, ya se te fue el tren. Cuando ya la mitad levanten la mano, pues igual y ya se te fue el tren de esta apreciación puerca, ¿no? Pero pues ya pasarás a la fase en donde crece más lento. Pero velo entre tu familia, ¿no? O sea, pregunta, oye, de mis familiares, ¿cuántos tienen Bitcoin? No van a ser muchos. Entonces, no se te ha ido el tren. Yo creo que el tren apenas ya está saliendo de la estación y todavía te puedes subir al cabús. Corriendo. Corriendo, te agarras. Especialmente con todos estos fondos entrando vienen años de exuberancia. Entonces ahora sí, digamos que si tú quisieras comprar Bitcoin, y no estoy recomendando que nadie lo haga, pero no es un investment advice, pero si alguien quisiera hacerlo, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo hoy día? Va a depender de tu perfil. Entonces, la diferencia que tenemos en este ciclo es que ya hay muchas opciones. Entonces, tienes la opción donde los compras y tú los guardas, que sería como que saco mi dinero del banco y lo pongo en una caja fuerte en mi casa, ¿no? Luego tienes la opción de los compro en una plataforma, en un exchange, y los dejo ahí guardaditos. Estás confiando en un tercero. Estás confiando en un tercero. Podrá ser regulado, podrá no ser regulado, y tal vez la regulación que tengan, quién sabe qué sea, ¿no? Y luego tienes la opción de los ETFs, en donde compras en uno de estos vehículos. Uno lo administra BlackRock, por ejemplo, ¿no? Entonces, es el mayor gestor de activos del mundo. Exacto. Que maneja no sé cuántos trillions. Exacto. Entonces, bueno, ahí te los está cuidando BlackRock, ¿no? Y, digo, ellos tienen un custodio, pero más o menos. Entonces, y esos los puedes comprar en GBM. Entras en GBM y ahí los ves. ¿En GBM ya lo puedes comprar? Sí, sí. ¿Está en el SIC? Está en el SIC. No sé si es el SIC o es a través tiene un partnership con una casa de bolsa gringa, y entonces puedes comprar MicroStrategy y los apalancados y todo. Pero bueno, entonces, como que ya tienes varios sabores, ¿no? Y dependiendo de tu perfil, puedes escoger uno o el otro. Como Bitcoiner, para mí el ideal es que todo el mundo los guarde solitos, ¿no? Porque ese es justo el punto. El punto es que con Bitcoin dicen mucho y lo ves cuando hablas con gente que eres tu propio banco, ¿no? Sí. Que no necesitas confiar en nadie. Exacto. Pero también es difícil, ¿no? Porque si te mueres... Sí, sí, sí. Hay muchas cosas. O sea, la gente... Tienes estas historias de que el hacendado llegaban los revolucionarios y guardaba el oro en una maceta y lo escondía ahí en la tierra.
antes la gente como que estaba más acostumbrada a guardar sus cosas, ¿no? Ahora ya, pues ya está, no, muy poca gente está en el chip, con el chip de poder hacer eso, ¿no? Pues lo pongo en el banco y ahí se encargan y yo no me preocupo. Pero en lo personal, ¿tú recomendarías que la gente lo guardara? Si lo pueden hacer, sí. Porque, o sea, esta parte no entramos, pero ¿por qué el Bitcoin? Yo creo que es un buen dinero. Hablaste de la durabilidad, de la transportabilidad. El Bitcoin es muy transportable. O sea, es muy fácil cruzar una frontera con muchos Bitcoins, ¿no? Trata eso con oro. Te van a parar y va a ser un problema, ¿no? No puedes, es ilegal, ¿no? Sí, claro. Entonces, acá tienes el tema de confiscabilidad. Eso es algo que yo digo, nunca habíamos tenido un activo que es tan difícil de confiscar. Entonces, tú ves estos casos de la UIF que a una empresa del norte le congeló sus cuentas, pues está investigando, se ampararon y lo lograron, pero pues esa empresa se dio cuenta que su dinero no era su dinero. O sea, tuvimos un caso de un conocido en común que también tuvo un problema ahí con una congelación de una cuenta y me dijo, Tomás, ya por fin entendí cuál es la propuesta de valor del Bitcoin, ¿no? Entonces, tienes este activo que no es confiscable y que además puedes transportar muy fácilmente. Entonces, en un escenario donde tienes que, no voy a decir que México va para allá, ¿no? Pero los venezolanos, cuando se empezó a ir al carajo el país, pues se pueden pelar. Los que tenían propiedades y No, eso. pero el ejemplo perfecto es los judíos en Alemania nazi. Sí, claro. No todos, pero muchos judíos en Alemania nazi se dieron cuenta de lo que venía y los que pudieron vendieron todo y se fueron. Y hubo gente que tuvo que escapar sin poder vender nada más que lo que le cabía en sus bolsas Y esperar que no lo esculcaran cuando estaba saliendo. exactamente, y escaparse así en la noche. Y la mayor parte de esas familias, digo, el holocausto fue terrible y mucha gente murió, pero los que sobrevivieron se quedaron sin nada. Cuando a lo mejor venían digamos, de muchas generaciones de empresarios que habían construido patrimonio y que todo lo perdieron. Entonces el Bitcoin es una forma que si llega a pasar algo tan terrible como el holocausto y tienes que escapar de un día a otro, por lo menos te puedes llevar tus activos contigo. Y no te tienes que ir al holocausto, o sea, lo puedes ver en las dictaduras latinoamericanas. Había gente que se tenía que salir con lo que tenían chilenos en México, o sea, lo veías y se quedaba todo su patrimonio allá, ¿no? Los cubanos cuando tienen que salir de Cuba con la revolución comunista, pues se fueron muchos con lo que tenían, ¿no? Ahí se quedaron sus propiedades y parte del embargo es porque quieren que repaguen a los que se tuvieron que ir sin nada, ¿no? Y una última cosa que es bien importante y que lo escucha sobre todo con gente que no sabe mucho del tema, porque escucha por aquí y por allá que mucha gente cree, porque ha habido hacks, sobre todo de exchanges, ¿no? Digamos que el hack más famoso es el exchange que estaba basado en Japón, Mt. Gox. que se llama Mt. Gox, que les robaron muchísimos bitcoins, ¿no? Sí. Y eso fue porque pues lo hicieron mal el software, dejaron puertas abiertas y se metieron y les robaron muchísimos de sus bitcoins, no todos. Y entonces la gente confunde entre esos hacks a empresas y a, digamos, software que esas empresas hicieron para gestionar su negocio con la red de Bitcoin en sí. Entonces, nada, un poco, ¿la red de Bitcoin es hackeable? Mira, no voy a decir que es inhackeable, pero hay un bounty, o sea, hay un premio de trillones de dólares si lo logras hackear. Abrirías un short y harías el hack y te harías billonario. O sea, es una red muy resiliente. Si me dices, ¿qué confías más? ¿En la red de Bitcoin o en los sistemas del Banco de México o de BBVA? Red del Bitcoin 1000 veces, pero Ok. por mucho. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque, o sea, en un banco, tú entras al banco y te robas el dinero de todos de ahí. Acá, por las redes, tendrías que entrar a cada wallet de cada participante para robar. Entonces, no es como que hackeo, o sea, no puedo yo hackear la red, tengo que hackear a nivel usuario. Y es mucho más difícil hackear, no sé, 100,000, 200,000 usuarios, perdón, 200 millones de usuarios que estamos hablando, a hackear una institución. Okay. La superficie, o sea, es mucho más esfuerzo para lo que puedo lograr obtener. Y entonces, los hackers,
que ni siquiera son hackers realmente, son ingeniería social. O sea, cuando ya ves los breakdowns de compas, eso dices, híjole, ¿cómo puede ser eso? Estaba viendo un video en X el día de ayer de un hack que fue con ingeniería social, que dice que le hablan, que roban bases de datos estos hackers, entonces te hablan y te dicen, aquí en México no sé si ha pasado, pero en Estados Unidos, donde están la mayor parte de los usuarios, les hablan, oye, te hablo de Coinbase. Coinbase es esta institución. Aquí lo hacen, te hablan de Banamex y de BBVA, oye. Exacto. Oye, dame tu tarjeta. Sí. El número, confírmame el número. Y entonces ahí te roban, ¿no? Y entonces así es como los engañan. Oye, métete, pícale a este link. Y entonces les van dando el acceso a sus credenciales para entrar a los hackers. O les cambiaban el chip de su celular. Sí, el SIM swap, sí. El SIM, y con eso les llegaba a ellos el SMS para el second factor, la autenticación de segundo nivel, y entonces accesaban a su cuenta y les robaban, se las vaciaban las cuentas. Y entonces son puras cosas de ese estilo. Pero ahí es al usuario, no es a la institución. La institución sería, la analogía en institución sería FICREA, ¿no? No los hackearon, pero bueno, hicieron imbecilidad, perdieron el dinero de todos, y sería como decir, no, mira, es que hackearon FICREA, ¿no? O FICREA valió, el peso no sirve. Claro. No, ojalá sí. Acá es lo mismo. Y una última cosa que sí me gustaría tocar, ya casi nos acaba el tiempo, pero... O sea, ya gestionar tus propios activos digitales sí tiene cierta complejidad. O sea, tienes que, cómo los guardo, tienes que aprender a usar dispositivos que se llaman carteras físicas, que son de hardware, y tienes que aprender a usar pues sus procesos, y tienes que aprenderte claves, y después tienes que guardar, pero no los puedes guardar en cualquier lado. O sea, ¿cuál sería la mejor forma para una persona que de veras quiere guardar sus propias monedas para aprender? ¿Tú qué le dirías? Mira, va a depender de con cuánto estás aprendiendo, ¿no? Entonces, si no es una cantidad muy grande, pues baja una aplicación del teléfono que te va a hacer... O sea, porque tú dijiste este papel, los bitcoins se basan en que tú tienes la llave para poder usarlos. Entonces, cuando tú quieres gastar, tú le das a la red, oye, de lo que yo tengo, págale a él tanto. Y lo firmas con una llave y se lo pones a la red lo procesa y entiende. Como si fuera tu huella digital o tu firma. Lo que pasa o aquí tu NIP, haz de cuenta. Tu NIP. Lo que pasa es que tu NIP es muy largo, ¿no? Para que no te lo puedan hackear. Entonces, ¿qué sucede? Se divide en palabras. Entonces, generalmente estos NIP se ven como una combinación de 12 palabras. Esas 12 palabras es lo que te da acceso a poder gastar tus bitcoins. Las escribes en un papel, lo guardas y aunque se te borre el celular o te lo roben, agarras y las vuelves a hacer, ¿no? Después, el siguiente paso es compras uno de estos dispositivos que tú decías, donde ahora vas a tener porque aquí si te meten un virus en tu celular, podrían robarse esas llaves, o en tu computadora, nunca lo hagan en la computadora, el celular es mucho más seguro, y entonces adiós bitcoins, ¿no? El dispositivo de hardware es para que esta llave viva en el hardware. Un dispositivo que no está conectado. Que no está conectado a internet, y entonces lo conectas al teléfono, a la computadora, firmas, o sea, en ese dispositivo se hace la firma, las llaves no salen del dispositivo, digamos, ¿no? Y luego, bueno, ya de ahí te vas a cosas más sofisticadas, en donde armas con 3 llaves, armas un mancomunado, ¿no? Como en una cuenta de banco de necesitas la firma de mi esposa y mía para poder hacer una transacción. Con las empresas, tienen que firmar 3 de 5, 3 de 6 o 4 de 7, lo que sea. Entonces haces un esquema de mancomunamiento, ¿no? Entonces 2 de 3, 3 de 5, dependerá de lo que estamos hablando, ¿no? Y nada más que tienes que entrar con mente abierta porque vas a tener que aprender cosas nuevas. Claro. Es que, digo, cuando entras al Bitcoin tienes que aprender un poco de economía, un poco de tecnología, un poco de cómo usar y de cuidar, y de cuidarte de una forma que generalmente no te cuidas, ¿no? Hablando de aparatos electrónicos. Si no quieren hacer nada de eso, pues compran el ETF y sacó. Ya. Un poco me gustaría saber tu visión del futuro de Bitcoin, en específico de Bitcoin, y un poco también del mercado general de los criptoactivos, de las criptomonedas, ¿no? Un poco la pregunta sería, en ¿Bitcoin realmente tú lo ves que se va a convertir en el activo de reserva monetaria a nivel mundial, incluso de los países? ¿Qué es lo que yo siempre les digo cuando los veo? Todo tiende a cero contra Bitcoin, ¿no? Entonces, como yo lo veo es,
todos los activos, todo se va a medir contra la vara del Bitcoin, ¿no? Entonces, tu rentabilidad base será cuánto más diste que el retorno de Bitcoin. Entonces, sí, estoy en el barco y me hundo con ese barco. Y después, ¿el resto de las criptos tiene sentido, no tiene sentido, tiene futuro? Aquí es donde va a empezar a llover. Después de tantos años, porque yo entré esto en 2011, fue mi primer llegue con Bitcoin. No lo entendí y lo abandoné y vendí estúpida. Los compré a $1.20 y los vendí estúpidamente cuando gané 6X porque no hice la tarea de entender qué era, ¿no? Entonces, me han tocado ver ciclos de que los ICOs y que los NFTs y ahorita están los meme coins y entonces DeFi y al final nada de eso pega, o sea, al final como que cambia eso. Son como moditas. Son moditas, los inversionistas, se queman ahí, compran que el Rocket, que el Chiba y no sé qué y al final pierden todo y les va muy mal y se van con una mala experiencia, ¿no? Entonces, yo lo único que he visto que es constante desde que entré a esto ahorita y que todos los ciclos se repiten es el Bitcoin. Lo demás va cambiando. Entonces, si no van a estar así tratando de atinarle, compren Bitcoin y olvídense. No es investment advice, en caso de que decidan entrarle a eso, ¿no? Oye, una cosa que siempre le pregunto a los invitados porque me cuentan su historia es que si pudieran regresar al pasado y recomendarse algo, que se recomendarían, pero eso aquí contigo la respuesta es obvia. Compra Bitcoin y hipoteca tu casa, hipoteca todo, ¿no? ¿no? Puedas, pero compra todo lo que puedas. Sí. Pero si pudiera recomendarle hoy a alguien, no en el pasado, sino ahorita, respecto de Bitcoin, a una persona que está dispuesta y que quiere aprender, ¿qué le recomendarías que hiciera? Bueno, hay dos, ¿no? Una es estúdialo y todo, pero generalmente la gente es, oye, sí, ¿cómo hago lana, no? Entonces... Sí, muy bien, pero ¿cómo? La respuesta es, yo lo que siempre hice fue, nunca invertí más de lo que podía perder. Porque si le metes mucho, que para ti es mucho, ¿no? Y luego baja, no vas a aguantar la volatilidad. Entonces, porque mi papá tiene, o sea, y mi papá pues, es muy conservador, pues siempre, a ver, vamos a poner dinero que si mañana lo pierdes... Si va a doler. Te va a doler, pero no te vas a quedar en la calle. Si vas a poder pagar la renta, la luz, la comida, las colegiaturas. Exacto, no metas la colegiatura de tus hijos, ¿no? Toma una parte que tú dices, si este dinero lo pierdo, no me pasa nada, y ponlo. Y espéralo a 8 años. O sea, es dinero que como que entierras y te olvidas. Históricamente te va a ir muy bien. Nadie le ha pasado que le haya mal haciendo eso, ¿no? No quiere decir que se vaya a repetir y todo, pero esa es la manera de hacerlo, creo yo. Oye, una última cosa y con esto creo que ya se nos va el tiempo. La regulación en México ha sido muy agresiva en contra de las empresas que lidian con criptoactivos. A pesar de que en la ley FinTech venía un capítulo entero para regular todo esto, y simplemente lo que sucedió es que el Banco de México se lo pasó por el arco del triunfo y no hizo nada, ¿no? Básicamente eso es lo que pasó. Es que la ley decía que los activos que el Banco de México dijera que sí, entraban en esta ley, y los que no, pues no sé, no había como un plan B, ¿no? Y Banco de México salió y dijo, no autorizo ninguno. Entonces ya se acabó. Letra muerta ahí. Letra muerta. Qué triste. No, y el Banco de México ha sido, o sea, cuando lanzamos Volavit en 2014, 3 semanas habíamos lanzado y lanzaron un comunicado, el Bitcoin no es moneda de curso legal. Y entonces los periódicos, el Bitcoin es ilegal, porque no entendían que era moneda de curso legal. Y eso fue en abril, marzo de 2014, el Bitcoin estaba a 8,400 pesos. En eso lo vendíamos en Volavit. Cada año, desde entonces, en esa fecha, le tuiteó al Banco de México. ¿Te acuerdas? Porque ya borraron el comunicado, ya ni está, pero yo lo guardé. También de su página. Sí, de su página. Ya no está en la página. Ya lo borraron, entonces pero yo lo guardé y se los pongo ahí. ¿Se acuerdan cuando dijeron hace 7 años? Pues ahora ya les va a tocar y ya está en 2 millones de pesos, ¿no? Entonces... Oye, ¿algún tema del que no hablamos que tú crees que valga la pena mencionar antes de terminar? Sí, no le hagan caso a los economistas. Yo creo que mucha gente que se me acerca, ¿sabes qué, Tomás? Yo seguía a este economista o este otro que me dijo que esto no servía y que esto no iba a funcionar. Y pues me arrepiento, ¿no? Entonces, hagan su propia criterio, formen su propio criterio y no confíen. Cuando alguien les dice, es una burbuja, es lo que sea, sin darles argumentos claros y entendibles de por qué es, quiere decir que esa persona no está calificada para darte investment advice en cuanto a Bitcoin. En todo caso, la gente que dice que es una burbuja solo lo dice cuando sube el precio.
Porque cuando el precio baja se burlan, ¿no? Sí, o es una burbuja o se burlan y entonces, pues, pero cada vez cae más arriba, ¿no? Entonces, básicamente la gente debería hacer su propia tarea. Leer el white paper, entender el contexto histórico, las razones por las que nació. Escuchar gente que es proponente del Bitcoin para poder... Y tomar los dos criterios. Y a ver a quién le creo, ¿no? O a quién le hago caso. Va. Sé que mucha gente te busca en LinkedIn y que gente que te busca en Twitter para preguntarte. ¿Cuál es la mejor manera de preguntarte si alguien quisiera aprender más de esto y necesita contactarte por Twitter? Sí, Twitter es donde hablo de Bitcoin. En LinkedIn casi no hablo de Bitcoin como la naturaleza de la red, ¿no? Entonces soy Tomás Álvarez ME en Twitter. Órale. Tomás, muchísimas gracias. No, gracias a ti. Ya me preguntaba por qué no me habías invitado. No, pues estaba esperando que llegara este momento cuando Bitcoin se acerque a 100,000. A 2 millones de pesos. Perfecto. Bueno, ya pasó hoy 2 millones de pesos. Estábamos esperando que a estas horas hoy, que estamos grabando esto, ya pasara los 100,000, pero no ha pasado todavía. Esperemos que cuando lo publiques ya esté en 100,000. Exactamente. Muchas gracias, Tomás. Gracias. No, al contrario, a ti. Gracias, José. Si te gustó este episodio, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Compártelo y recomiéndalo.